Decepcionados del proceso que enfrentaron para solicitar asilo humanitario en Estados Unidos, migrantes centroamericanos regresarán a sus países de origen. Desde muy temprano prepararon sus pocas pertenencias para trasladarse a una pequeña central de autobuses y comprar los boletos para regresar a casa. Casi como el 50% de los que están siendo deportados, que tienen cita de corte, que se están regresando. En los últimos días, decenas de migrantes han decidido volver a sus hogares después de meses de estar lejos. La mayoría se queja del trato que recibieron y las condiciones en los centros de detención de Estados Unidos. 8 días sin beber agua y los niños sufriendo a puros galletas. Solo eso y el frío, no le dan nada a uno ahí. ¿Entiendes? Y entonces, ¿cómo va a regresar uno? Entonces mejor me voy para mi país. Dicen que a pesar de tener cita para continuar con su proceso de solicitud de asilo en el vecino país, han decidido no volver. ¿Y para qué regresamos? ¿Para que nos traten igual o peor? No, ya no. María regresará a su país con su hija para que se reincorpore a clases, pero piensa volver a su cita. Quiero regresar porque creo que es un derecho que tengo y fue un derecho que no me fue respetado porque no trataron bien mal. Mientras que doña Sofía asegura que pensará bien las cosas en su país antes de decidir si regresará a su cita ante un juez de migración. Yo quisiera regresar por mi corte, pero se ve muy difícil, no lo ayudan a uno, no le dan esperanza, pues no le dan apoyo. Este grupo de centroamericanos tendrá que viajar por 3 días para recorrer toda la República Mexicana hasta llegar a la frontera en Tapachula, Chiapas, y de ahí continuar su recorrido a sus países de origen. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, Univisión.